Ya hemos visto lo que es el concepto de mol, también hemos visto lo que es la masa molar y la masa molecular, ¿vale? Pues ahora vamos a aplicar eso a las reacciones químicas. Bueno, pero eso ya en la siguiente clase. Entonces hoy vamos a profundizar lo que es una reacción química. Os recuerdo del año pasado que tenemos transformaciones químicas y transformaciones físicas, ¿vale? En las transformaciones físicas sufren una transformación, pero las sustancias iniciales son las mismas que las sustancias finales, ¿vale? Aunque hay una transformación, pero las sustancias siguen siendo las mismas. Por ejemplo, en un cambio de estado cambia el estado de la sustancia, por ejemplo, el agua cuando se funde pasa de sólido a líquido, pero sigo teniendo esa misma sustancia con esas mismas propiedades, no ha cambiado la sustancia pura, ¿vale? Sigue siendo agua. Entonces, en las transformaciones físicas hay una transformación, pero no hay cambio de sustancias. Sin embargo, en las transformaciones químicas, en los cambios químicos, sí que unas sustancias iniciales se transforman, ¿vale? Y se van a convertir en otras sustancias totalmente distintas. ¿Vale? Cualquier tipo de reacción química, pues es una transformación, es un cambio químico, ¿vale? Porque las sustancias finales, los productos, son distintos a las sustancias iniciales, los reactivos. Vale, bueno, en los cambios, ¿cómo sabemos que ha tenido lugar? Estos son algunos de los indicadores para saber que ha tenido lugar una reacción química, ¿vale? Por ejemplo, siempre que hay un cambio de color, pues nosotros debemos pensar que es porque ha ocurrido una reacción química. Por ejemplo, si yo cojo una lámina de cobre y la quemo, ¿vale? Eso es porque se han producido pues unas cenizas, unos productos de combustión, ¿vale? Que nos indica pues, que ha tenido lugar una reacción química, porque el cobre al oscurecerse, pues como producto se ha formado o gases de combustión o productos de las cenizas son los productos de combustión, ¿vale? Que son distintos a lo que es el cobre inicial, ¿vale? Cuando se forma una llama, lo mismo, ¿vale? Siempre que se forma una llama que arde, por ejemplo, una hoguera, es una reacción química, porque digamos que las sustancias iniciales, lo que es la madera, ¿vale? Y el oxígeno con el que prendemos el fuego, pues eso serán las sustancias iniciales y luego las sustancias finales son las cenizas, el CO2 que es un gas que se emite siempre que hay una hoguera y el vapor de agua, ¿vale? Entonces, siempre que se forma una llama es porque ha habido una combustión, ¿vale? En la combustión siempre es la reacción con oxígeno. La madera, el papel, lo que arda, ¿vale? Siempre reacciona con el oxígeno, ¿vale? De la llama y se generan gases de combustión y cenizas, ¿vale? Luego también, en una transformación tienen lugar burbujas de gas, cuando vemos que se genera un gas es porque ha tenido lugar una reacción. Por ejemplo, si nosotros mezclamos el bicarbonato y el vinagre es el ácido acético y el bicarbonato, que es el hidrógeno carbonato de sodio, ¿vale? Bueno, el bicarbonato y el vinagre, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lo mezclamos, se ve claramente que aparecen burbujas y es porque se está generando CO2 y vapor de agua, ¿vale? Entonces, como se forma ese CO2 que es un gas, pues esas burbujas son el CO2. ¿Vale? Y luego también cuando se forma un precipitado de color sólido. Esto es una disolución de yoduro de potasio, ¿vale? Esto no hace falta que os lo aprendáis, pero bueno, os lo pongo para que... Es una reacción de yoduro de potasio, una disolución de yoduro de potasio, perdón, y otra disolución de nitrato de plomo, ¿vale? Entonces, si mezclamos las dos disoluciones que son incoloras, ¿vale? Como productos se va a obtener el nitrato de potasio y el yoduro de plomo. El nitrato de potasio sigue siendo una disolución acuosa, ¿vale? De color transparente, pero esto es un sólido de color amarillo, ¿vale? Y este sólido además es insoluble en agua, por lo tanto cae al fondo. El precipitado, ¿vale? Es un sólido que cae al fondo. ¿Y por qué cae al fondo? Pues porque no es soluble en agua. Entonces, como no es soluble, no se disuelve y cae al fondo. Este es un precipitado de color amarillo. Entonces, siempre que veáis que se forma un precipitado sólido que cae al fondo es porque ha tenido lugar una reacción química, ¿vale? Bueno, esto es lo que hemos dicho, esto es un repaso de lo del año pasado, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que cuando hay cambio de color, cuando aparece una llama, cuando vemos que se obtiene un gas o cuando se obtiene un precipitado de otro color, insoluble en disolución, que cae al fondo, pues es porque ha tenido lugar una reacción química, ¿vale? Bueno, además, en la reacción química, normalmente en las transformaciones físicas, es muy fácil revertir el proceso. Es decir, cuando yo fundo el agua,
aumentando su temperatura, ¿vale? Porque para fundir el agua necesitas aumentar la temperatura del agua, ¿vale? Entonces luego es muy fácil volver a revertir ese proceso, es decir, solidificar otra vez el agua líquida, disminuyendo la temperatura. Con solamente meterlo al congelador ya se revertiría el proceso. Sin embargo, las reacciones químicas pues es más difícil una vez que se obtienen los productos que estos se vuelvan a convertir en las sustancias iniciales, ¿vale? Es decir, en una reacción química, una vez que tiene lugar la reacción química, por ejemplo, A más B para formar C más D, pues es más difícil que esto vuelva a transformarse en las sustancias iniciales, ¿vale? Pero no es imposible. Por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar el mercurio con el oxígeno, ¿vale? Se forma un óxido de mercurio 2, el oxígeno le pasa 2, el mercurio también. Entonces, ahora os explicaré cómo se ajustan las reacciones, ¿vale? Esto es una reacción de combustión con oxígeno que tiene lugar a 300 grados centígrados y se obtiene el óxido de mercurio. Si seguimos aumentando la temperatura, esto es a 300 grados, ¿vale? Si aumentamos la temperatura, el óxido de mercurio a 400 grados centígrados se vuelve a descomponer en las sustancias que teníamos inicialmente, ¿vale? O sea que puede ocurrir, ¿vale? Que también se revierta una reacción química, pues aplicándole más energía, ¿vale? Bueno, en el caso del agua, el agua se obtiene a partir de hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Podéis ir copiando en vuestro cuaderno lo que voy apuntando a modo de repaso, ¿vale? Si nosotros tenemos hidrógeno más oxígeno, para dar agua, ¿vale? Si ajustamos esto, sería aquí un 2 y aquí otro 2. Ahora os explico cómo se ajustan, aunque ya lo sabéis del año pasado, pero bueno. Entonces, el hidrógeno más oxígeno reaccionan para dar agua, ¿vale? A su vez, el agua, por electrólisis, se puede descomponer en los elementos en las sustancias que lo forman. Hidrógeno más oxígeno, ¿vale? Igual, esto para ajustarlo sería así, ¿vale? Esto es por electrólisis. Por electrólisis se puede descomponer otra vez en las sustancias que lo forman. Es decir, aprovechando la corriente eléctrica que le aporta una pila, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, entonces hemos dicho que en las reacciones químicas, también aplicándole energía, podemos transformar nuevamente los productos que se vuelvan a convertir en los reactivos, en las sustancias iniciales. Esto se llaman reacciones químicas reversibles, ¿vale? Cuando aplicamos unas condiciones tendremos lugar la reacción en un sentido y cuando aplicamos otras condiciones distintas tendremos lugar la reacción en sentido inverso. Pero bueno, esto es un poco introducción. En realidad, ¿qué es una reacción química? Vamos a ver lo que es la reacción química. La reacción química es un proceso en el cual unas sustancias iniciales, ¿vale?, se transforman en otras sustancias finales llamadas productos. ¿Vale? A ver, ¿dónde tengo la taza? La reacción química es un proceso en el cual unas sustancias iniciales llamadas reactivos, ¿vale?, reaccionan entre sí para dar unas sustancias finales distintas, ¿vale?, llamadas productos. C más D, ¿vale? Productos. ¿Vale? Esta reacción química se simboliza con una ecuación química. Esto es la ecuación química de una reacción química, ¿vale? Con una ecuación química. ¿Vale? ¿Qué es la ecuación química?
La ecuación química es la ecuación que simboliza la reacción química, ¿vale? Y en ella están escritos las sustancias que intervienen, ¿vale? Con sus fórmulas químicas. Os voy a poner un ejemplo de reacción química. Tendríamos, por ejemplo, ácido clorhídrico más cloruro de sodio más hidróxido de sodio, perdón, un ácido y una base, ¿vale? Para dar, esto lo pondría yo aquí seguido, pero bueno, vosotros en el cuaderno lo escribís seguido, pero yo como no me cabe lo pongo aquí. Para dar una sal, cloruro de sodio más agua. Esto es una reacción ácido-base y una reacción ácido-base siempre da una sal más agua, ¿vale? Entonces, en la ecuación, esto es una reacción química entre un ácido, el cloruro de sodio, el cloruro de hidrógeno, perdón, ácido clorhídrico y una base, el hidróxido de sodio, ¿vale? Y como producto se obtiene el cloruro de sodio y el agua. Estos son los reactivos y estos son los productos, ¿vale? La ecuación química es la ecuación que representa, que simboliza la reacción química entre el ácido y la base, ¿vale? En una ecuación química siempre se escriben las fórmulas químicas de las sustancias que intervienen, tanto de los reactivos como de los productos, y en la ecuación química siempre se escriben los reactivos a la izquierda. La flecha significa para dar, para obtener, ¿vale? Para obtener, ¿vale? Y a la derecha de la flecha se pondrían los productos, ¿vale? Reactivos a la izquierda, flecha, siempre la flecha me indica que es que ha reaccionado para obtener y a la derecha se pondrían los productos, siempre, ¿vale? Y siempre se escribe en la ecuación química las fórmulas químicas de las sustancias que intervienen en ella, ¿vale? Bueno. Luego tendríamos que ajustar esta ecuación en concreto está ajustada, pero si no estuviese ajustada tenemos que ajustar las reacciones químicas con unos números que se ponen delante de cada sustancia, ahora os lo explico, ¿vale? ¿Vale? Para que tengamos el mismo número de átomos a un lado de la reacción que al otro, ¿vale? Bueno, entonces ya hemos visto lo que es una reacción química. Resumo, la reacción química es el proceso, ¿vale? En el cual unas sustancias iniciales llamadas reactivos reaccionan entre sí, ¿vale? Por eso se pone el signo más, reaccionan entre sí, para dar unas sustancias finales llamadas productos. Los reactivos y los productos no son las mismas sustancias, pero eso es una transformación química, es un cambio químico. Porque si fuesen las mismas sustancias, no tendríamos una reacción química, tendríamos un proceso físico. ¿Vale? Bueno, entonces, en las reacciones químicas hemos dicho que las sustancias iniciales llamadas reactivos se transforman en otras sustancias finales llamadas productos. Aquí, en una reacción química, no aparece ni desaparece ningún átomo, es decir, los átomos, el número de átomos se conserva. Tenemos el mismo número de átomos en los reactivos que en los productos. Es decir, si aquí tengo 8 átomos de oxígeno en total, ¿vale? Aquí también tendría que tener 8 átomos de oxígeno en total. Entonces, los átomos, ya os digo, que no aparecen ni desaparecen, solamente se reordenan de otra manera, ¿vale? Y en los productos, ¿vale? Van a formar otras sustancias diferentes. Entonces, en una reacción química, los átomos se reordenan, ¿vale? Aquí los átomos de los reactivos, en los reactivos se rompen enlaces y los átomos se reordenan de otra manera para formar otros nuevos enlaces, ¿vale? Y de tal manera que los átomos se reordenan de otra manera distinta y forman otros productos, otras sustancias distintas a las que teníamos inicialmente. Entonces, una reacción química lo que ocurre es que en los reactivos se rompen enlaces, los átomos de los reactivos se reordenan de otra manera, ¿vale? Y en los productos se forman nuevos enlaces y estos nuevos enlaces generan sustancias distintas, productos. Bueno, esto es en cuanto a reacción química. Vale, ahora tenéis que saber también cómo se ajusta una reacción química. Os lo voy a escribir.
Os voy a poner. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo, ¿vale? Y ahora os pongo más ejemplos. Vale. En una reacción química, ¿vale? Tenemos las sustancias iniciales A más B para dar C más D. Y aquí delante tendríamos los coeficientes estequiométricos AB, C y D. Estas letras minúsculas se llaman coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Vale, y me indican el número de moles, ya que sabemos lo que es el mol, ¿vale? Acordaros que era el mol. El mol es la unidad en la que se mide la cantidad de materia. Y equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, moléculas o átomos. Entonces, en estos coeficientes estequiométricos nos indican el número de moles que hay de cada sustancia. ¿Qué significa? Que aquí A moles de A reaccionan con B moles de B para dar C moles de C y D moles de la sustancia D, ¿vale? Es decir, nos indica el número de moles de cada sustancia que reaccionan y el número de moles de cada sustancia que se forma, de cada producto que se forma. Esto de aquí multiplica a todos los elementos que forman el compuesto. Por ejemplo, yo tengo en una reacción química hidrógeno más nitrógeno para dar amoníaco, ¿vale? Esta es la reacción hidrógeno más nitrógeno para dar amoníaco. A ver. Os voy a escribirla aquí. Hidrógeno más nitrógeno para dar amoníaco. A ver, tenéis que saber que en una reacción química estos subíndices, ¿vale? Nos indican el número de átomos de cada elemento que tengo. Esto significa que tengo 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Esto significa que tengo 2 átomos de nitrógeno en una molécula de nitrógeno y esto significa que tengo 2 átomos de hidrógeno en una molécula de hidrógeno. ¿Vale? Pues tenéis que saber que los subíndices, o sea, los números pequeños, no se deben tocar. Cuando quiero ajustar una reacción química se hace poniendo un coeficiente estequiométrico delante, aquí, ¿vale? Pero no puedes coger y decir, bueno, pues como aquí tengo 2 nitrógenos, pues pongo ahí un 2. No, ¿vale? Eso no se puede hacer. Solamente podéis modificar los coeficientes estequiométricos que están delante de la sustancia completa, ¿vale? Y este coeficiente multiplicaría a todos los elementos, al nitrógeno y al hidrógeno, ¿vale? No podéis tocar los números pequeños. Una sustancia química tiene esta fórmula y esta fórmula química es intocable. No podéis modificar para nada la fórmula química de una sustancia. No podéis tocar estos subíndices. Solamente podéis modificar los coeficientes estequiométricos, que son los números que están aquí delante. ¿Vale? Los coeficientes estequiométricos, que son los números que tendréis que poner delante de cada sustancia. ¿Vale? Bueno, entonces, tenéis que escribir la fórmula química de las sustancias que intervienen en una reacción, es decir, la fórmula química de los reactivos y la fórmula química de los productos. Vale, ahora tenéis que ajustar todos los átomos de tal manera que tengáis igual número de átomos en los reactivos que en los productos. Es decir, si aquí tengo 2 átomos de hidrógeno, aquí también tendría que tener 2. Si aquí tengo 2 átomos de nitrógeno, aquí también tenía que tener 2. ¿Vale? Si no esas sumados, ¿vale? Imaginaros que aquí también tuvieseis un hidrógeno. O sea, ¿cuántos hidrógenos tendríamos aquí? 2 más 1.
¿vale? Se suman los átomos de todas las sustancias de los reactivos y los átomos de todas las sustancias de los productos. Ahora veremos más ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí 2 átomos de nitrógeno. Como truco, ¿vale? Primero tenéis que, está en el libro el esquema, primero tenéis que escribir las sustancias químicas que intervienen en la reacción, tanto los reactivos a la izquierda como los productos a la derecha de la ecuación química, a la derecha de la flecha. ¿Vale? Luego ajustáis los átomos. Como truco, siempre empezáis con los átomos que no sean hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Primero ajustáis los átomos que no sean hidrógeno y oxígeno y ya por último ajustáis los hidrógenos y los oxígenos, ¿vale? Si alguna vez os da un número impar, podéis usar una fracción, que ahora os pongo algún ejemplo, ¿vale? No podéis poner números, aquí los números, los coeficientes estequiométricos siempre tienen que ser números enteros o fracciones, cuando tengáis un número impar de algún átomo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aquí vamos a ver, hemos escrito las sustancias, la fórmula química de las sustancias que intervienen, y ahora vamos a ajustar los átomos. Primero, los que no son oxígenos e hidrógenos. No tenemos oxígenos, pero sí tenemos hidrógenos. Ajustamos primero los nitrógenos. ¿Cuántos nitrógenos tengo? 2 nitrógenos. Pues como aquí tengo 2 nitrógenos, aquí también quiero tener 2 nitrógenos. ¿Qué tendré que poner? Pues un 2 delante. Y ahora este 2, a lo que voy, multiplica tanto a los átomos de nitrógeno como a los átomos de hidrógeno. ¿Vale? ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo? 1. Por 2, pues ya tengo 2 nitrógenos. ¿Lo veis? 2 nitrógenos. Ya los nitrógenos estarían ajustados. ¿Cuántos átomos de...? Y ahora, una vez que ya están ajustados los átomos que no sean oxígenos e hidrógenos, ajustamos los átomos de oxígenos e hidrógenos. Aquí, ¿cuántos tenemos de hidrógeno? Tenemos 2 por 3, 6. ¿No? Pues entonces aquí quiero tener también 6. Como tengo 2, pues si pongo aquí un 3 delante, ya tendría 3 por 2, 6. ¿Lo veis? Entonces ya tendré aquí 6 átomos de hidrógeno, igual que aquí, 2 por 3, 6, y aquí 2 átomos de nitrógeno, igual que aquí. ¿Lo veis? Tengo el mismo número de átomos en los reactivos que en los productos. ¿Qué es lo que ocurre en una reacción química? Os lo he dicho antes. Una reacción química no se destruye ningún átomo, no aparece ningún átomo nuevo ni desaparece ningún átomo existente. Se mantienen, se conservan el número de átomos. Tengo tantos átomos en los reactivos como en los productos, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurriría? Aquí tendríamos, imaginaros, esto es como si fuesen 3 moléculas de hidrógeno, ¿lo veis? Aquí tendríamos una molécula de nitrógeno, la voy a poner así coloreada. Tengo 3 porque he puesto aquí un 3. 1, 2 y 3. 2 de hidrógeno, de H2. H2, H2, H2. Y tengo 3. Una de nitrógeno y aquí tengo 2 de amoníaco. El amoníaco está formado por una de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Veis? Una de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Lo veis? Y tengo 2 moléculas de nitrógeno. Esto es como si fuesen, a la hora de la representación molecular, como si fuesen moléculas. Pero ya os digo que los coeficientes estequiométricos nos indican el número de moles que reaccionan. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Voy a borrar esto de aquí abajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí en una reacción química siempre? ¿Qué es lo que ocurre? Se rompen enlaces, ¿veis? Se han roto estos enlaces y se han formado estos en hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno. Se han roto estos 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4, y se han formado estos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿veis? Entonces lo que ocurre es que se rompen enlaces, los átomos se reordenan de otra manera diferente en los productos, ¿vale? Y se forman otros nuevos enlaces. Por eso se forman otras sustancias nuevas. En una reacción química, ¿qué es lo que a mí me interesa? Voy a trabajar siempre con moles, ¿vale? Por eso en una reacción química el concepto de mole es muy importante. ¿Qué me indica en concreto esta reacción química? Esta reacción química me está indicando que 3 moles de hidrógeno
reaccionan con un mol. Cuando no tengo nada, tengo que presuponer, ¿vale? Que tengo un 1, ¿vale? Con un mol de nitrógeno para dar, a ver, para dar, ¿cuántos? 2 moles de amoníaco, ¿vale? Esto es como la receta para la química como cocina. Esto es la receta como para cocinar para 4 personas. Imaginaros, si para cocinar para 4 personas necesito 3 kilos de harina, 1 kilo de azúcar y se me generan 2 docenas de magdalenas, pues imaginaros, si quiero cocinar para el doble de personas, pues tendré que echar el doble. Pues si para 3 kilos de harina necesitaba 1 kilo de azúcar, pues para 6 kilos de harina necesitaré X. Pues es como reglas de 3. Pues en química es lo mismo. La reacción química me dice la receta como para cocinar para 4 personas. Es decir, para obtener 2 moles de amoníaco necesito 3 de esto y 1 de esto. Pues si quiero obtener 8 moles de amoníaco, pues una regla de 3. Factores de conversión, que ya os lo explicaré en otras clases, ¿vale? Entonces, la reacción química me da la receta. Os digo, es que la química, ya os digo, se asemeja mucho a la cocina. Luego, a la hora de trabajar en un laboratorio, tienes que hacer los cálculos estequiométricos pues para obtener tanto. Entonces, pero siempre tienes que partir de tu reacción química de partida. De esta tendrías una reacción química, la ajustarías y esto sería tu proporción inicial. Por cada 3 moles de hidrógeno necesito 1 mol de nitrógeno y se generan 2 moles de amoníaco, ¿vale? Si yo quiero generar más moles de amoníaco, pues ya tendréis que recalcular el nitrógeno y el hidrógeno que necesito. Esto lo explicaré mucho más detalle en la clase de mañana, con mucho más detalle y más despacio en la clase de mañana. Los cálculos, ¿vale? Los cálculos estequiométricos. Ahora lo único que me interesa es que sepáis que es una reacción química, que los átomos se reordenan de una manera diferente porque se rompen unos enlaces y se forman otros nuevos, que sepáis ajustar las reacciones químicas y que sepáis que los coeficientes me indican los moles que reaccionan y los moles que se forman. Es decir, estos son claro, como yo tengo 3 moles, ¿cuántas moléculas tendré? Si en un mol tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, pues en 3 moles de hidrógeno tendré pues el triple, 3 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿vale? Repito, en química, siempre que queréis hacer una reacción química, tendríais que trabajar con moles. Entonces, si nos diesen la masa de hidrógeno, pues esa masa la transformaríais a moles. Si nos diesen el volumen de nitrógeno, pues ese volumen, esos litros de nitrógeno, los transformaríais a moles, ¿vale? Y una vez que tengáis los moles, pues ya trabajaríamos, ¿vale? Pero repito, los cálculos os los explico con detalle en las próximas clases. Son sencillos, lo voy a explicar despacio, ¿vale? Entonces, que sepáis que es una reacción química y cómo se ajusta la reacción química. Y que esta reacción química, los coeficientes estequiométricos me indican los moles que reaccionan y los moles que se forman de cada sustancia que interviene en la reacción química. Vale, os voy a poner algunos ejemplos para ajustar reacciones químicas y os mando de deberes algunos que hagáis en casa, que ajustéis algunas reacciones químicas, ¿vale? Bueno, os he puesto aquí algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, en este caso tenemos a la izquierda de la flecha siempre tenemos en una ecuación química los reactivos y a la derecha tenemos los productos, ¿vale? Y hemos dicho que tenemos que tener igual número de átomos de cada elemento en los reactivos que en los productos, ¿vale? Bueno, aquí hemos dicho que primero se ajustan todos los átomos excepto el oxígeno y el hidrógeno y los átomos de oxígeno y hidrógeno los ajustamos los últimos. Entonces aquí tenemos un carbono y aquí también tenemos un carbono. Entonces los carbonos están ajustados. Ahora tendríamos que ajustar los hidrógenos y los oxígenos. Aquí tenemos 4 hidrógenos y aquí tenemos 2 hidrógenos, ¿no? Pues
Para tener 4, ¿qué tendremos que hacer? Pues poner aquí un 2 delante. ¿Vale? Ya tenemos 2 por 2, 4. El coeficiente siempre multiplica los subíndices, ¿vale? Aquí tenemos un 2 y un 1 de todos los elementos del compuesto. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos ahora 2 por 2, 4 hidrógenos, igual que aquí. Y oxígenos, ahora ¿cuántos tenemos? Aquí tenemos 2 oxígenos más 2, porque sería 2 por 1. ¿Veis? En este caso tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos y también tenemos 2 oxígenos. ¿Lo veis? 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 por 1, 2 oxígenos. Entonces, oxígenos, ¿cuántos tenemos en total? 2 oxígenos más 2, 2 por 1, 2 más 2 por 1 son 4. 4 oxígenos en total tenemos, porque aquí también tenemos 2 oxígenos. Estos dos de aquí, 2 oxígenos más 2 oxígenos de aquí, ¿vale? Tenemos 4 oxígenos. Pues aquí para tener 4 tendríamos que poner aquí un 2, ¿vale? Bueno, entonces con poner un 2 aquí y otro 2 aquí, estos, os repito, son coeficientes estequiométricos. Y multiplican a todos los subíndices del compuesto, tanto a este 2 como a este 1. Ya os digo, aunque aquí no aparezca el subíndice 1, pero está. Y el coeficiente estequiométrico multiplica a todos los subíndices del compuesto. Cuando no aparece un subíndice, repito, es porque hay un 1. Pero este coeficiente también multiplicaría a este 1. ¿Vale? O sea, tendríamos 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 por 1, 2 oxígenos. 2 oxígenos de aquí y 2 de aquí son 4. 4 oxígenos. Aquí también quiero en los reactivos, quiero tener 4 oxígenos, por lo tanto pongo un 2. ¿Lo veis? Esta es fácil. Nitrógeno más oxígeno. Nitrógeno más oxígeno, tendríamos NO, óxido de nitrógeno, 2. Vale, aquí tenemos 2 nitrógenos, pues aquí tendremos que poner un 2. Y aquí tenemos 2 oxígenos y ya se nos ha quedado ajustado porque tengo 2 nitrógenos y 2 oxígenos. ¿Lo veis? Esto ya lo visteis el año pasado también. De todas maneras, si tenéis alguna duda, o me lo escribís y os puedo hacer algún vídeo con más ejercicios de ajustes estequiométricos. Y de todas maneras haremos ejercicios en clase, ¿vale? De ajustes de reacciones. Aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos un hidrógeno. Por lo tanto, para tener igual aquí que aquí, pues tendremos que poner un 2. Y aquí pasa lo mismo. Como tengo 2 yodos, aquí ya también tengo 2 yodos. 2 por 1 y 2 por 1. 2 hidrógenos y 2 yodos, igual que aquí. Entonces, con poner aquí un 2 ya se me ha quedado ajustada. Aquí tengo 4 carbonos y aquí tengo un carbono. Pues aquí tendré que poner 4 carbonos. ¿Lo veis? Hidrógenos tengo 10 hidrógenos y aquí tengo 2. Pues aquí que tendré que poner un 5. 5 por 2, 10 hidrógenos. ¿Y ahora cuántos oxígenos tengo? 4 por 2, 8. 8 más 5 por 1, 5. 8 más 5 serían 13. ¿Vale? ¿Qué número tengo que multiplicar por 2 para que aquí me dé 13? ¿Vale? Porque si lo multiplico, 6 por 2 son 12, no son 13, y 7 por 2 son 14. Entonces aquí tendría que poner 6,5, pero para que me dé 13, ¿no? Pues 6,5 por 2 son 13, pero yo no puedo poner un número decimal. Entonces, ¿cómo se ponen los coeficientes estequiométricos? Cuando tengo un número impar, ¿vale? Tenéis que poner el número de átomos que quiero, 13, dividido entre 2, entre este subíndice, ¿vale? Porque sería 13 por 2, 26, entre 2, 13, ¿vale? Entonces, cuando quiero 13 oxígenos, tendré que poner un 13 arriba, el número de oxígenos que quiero arriba, partido de 2. Y así ya se nos ajustan los átomos cuando son impares. Bueno, pues esto en cuanto a reacción química. Repito, quiero que sepáis lo que es una reacción química, que es un proceso donde las sustancias iniciales se transforman en otras sustancias finales llamadas productos, ¿vale? Quiero que sepáis que en este caso los átomos, los enlaces de los reactivos se rompen, los átomos se reordenan de otra manera diferente y entonces lo que ocurre es que se forman unos nuevos enlaces en los productos
y entonces estos nuevos enlaces generan nuevas sustancias llamadas productos, ¿vale? Distintas a las iniciales. Y también quiero que sepáis ajustar reacciones químicas y quiero que sepáis que los coeficientes que hay delante, ¿esto qué significaría? Que un mol de C4H10, esto es butano, ¿vale? Un mol de butano reacciona con 13 medios moles de oxígeno para dar 4 moles de dióxido de carbono y 5 moles de H2O, ¿vale? En las reacciones químicas, también lo veis en el libro, se ponen entre paréntesis el estado en el que se encuentran, sólido, líquido o gas, ¿vale? Cuando es líquido se suele poner AQ, que significa disolución acuosa, ¿vale? Pero bueno, vosotros tampoco tenéis que saber si una sustancia es sólida, líquida, por lo tanto eso se os dará como información, pero no tenéis que saber poner si esto es un sólido, un líquido o un gas, ¿vale? Pero que lo sepáis, que si lo veis entre paréntesis se pone el estado en el que se encuentra esa sustancia, ¿vale? Y también tenéis que saber que la masa, esto lo vimos ya no sé si en tema 3, en la ley de conservación de la masa de Lavoisier, que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿Por qué? Porque como tengo igual número de átomos aquí que aquí y cada átomo tiene su masa atómica, como se conservan los átomos, se conserva la masa. Pero eso lo vamos a ver también mañana con los cálculos de masa, volumen y moles. ¿Vale? Pues hasta aquí la clase de hoy.